A Rueda, un podcast del espectador para hablar de ciclismo. Hola y bienvenidos al último episodio de esta temporada de El Espectador a Rueda con Caballito de Acero. Llegamos a Roma, llegamos al final de este Giro de Italia. Ha sido un giro lindo, a mi parecer. Ha sido un giro con varias emociones, ha sido un giro que nos ha sorprendido a todos. El podio no estaba de pronto en las cuentas de muchos de nosotros, mucho menos el ganador, Don Simon Yates. Y bueno, de eso estamos aquí para analizar un poco más en frío lo que fue esta carrera. Ya hablamos de la ofensiva del sábado, perdón, en donde Yates asalta en la Finisterre junto a Wout van Aert ese liderato y acaba con todas las ilusiones de Isaac del Toro y de Richard Carapaz de ganar el Giro de Italia. Para Carapaz hubiera sido su segundo Giro. Pero bueno, vamos a hacer un balance. La ruta, los equipos, el espectáculo, todo lo que uno siempre está pendiente durante los casi 21 días, un poquito más de carrera. Y aquí está el staff de siempre. Pedro J. Velandia, bienvenido. ¿Cómo vio usted este Giro de Italia ya un poquito más reposado? Ya hoy pensando en el Giro, ¿cómo lo ve? Don Hugo C., hoy es un día triste, un día en el cual no encuentro nada que hacer, no tengo sentido, además es festivo en Colombia, entonces esto es complicado. Creo que fueron 21 días de ciclismo de altísima calidad, tuvimos una carrera con mucho drama, con una solución que, como decía usted, creo que nadie esperaba. Si alguien apostó en algún momento por Simon Yates, creo que lo hizo más con la confianza en el corredor que con, digamos, con cierto nivel de razón, y pues ahí está el gran ganador de este Giro. Y nada, yo creo que fue una carrera tremenda y que nos va a dejar mucho de qué hablar en este análisis final. Don Jorge Villaseca, bienvenido de vuelta a Madrid y bienvenido de vuelta a su podcast. Gracias, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a Pedro también, a todos los que se conectan. Pues mi análisis del Giro de Italia es verdad que ha primado la emoción, sobre todo han guardado todo para esta última semana en la que hemos tenido mucho picante con Del Toro y Carapaz, con la etapa mítica que ya quedará para el recuerdo del Colle de la Finestre. Pero también quiero hacer un poco el análisis crítico de la ausencia de favoritos, ¿no? La ausencia de los grandes nombres al inicio de la batalla. Ya el cartel del Giro pues dejaba fuera figuras como Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, y luego se nos han ido cayendo por diferentes circunstancias por el camino Roglic, Ayuso, Ciccone, Mikel Landa. Es verdad que el resultado ha sido muy bueno, mucha emoción, pero pues también echo de menos que hayan estado esas grandes figuras y quién sabe, ¿no? Si habría sido incluso más emocionante el Giro de Italia con todos estos grandes nombres. Les pregunto de verdad que ustedes cómo hubieran visto a Mikel Landa en este top 10. ¿Cómo hubiera figurado? ¿A quién bajan? ¿Qué hubiera cambiado? Eso es Caruso hubiera típico del sido landismo. Caruso. Siempre nos Caruso hubiera preguntamos sido qué habría hecho Caruso. Mikel Landa si hubiera estado. ¿Qué habría sido de Mikel Landa? Seguro que hubiera ganado. Hipótesis, ¿no? Siempre hacemos hipótesis en el landismo de qué hubiera sido si no se hubiera caído, pero la realidad es que cuando un corredor se cae tantas veces, yo creo que no es fruto de la casualidad, ¿no? Es quizá fruto del despiste momentáneo, de la mala colocación, del exceso de confianza, no lo sé bien, pero no puede ser que un corredor se caiga tantas veces y se le escapen tantas grandes vueltas por caídas. Entonces, también una pequeña crítica a nuestro idolatrado Mikel Landa, que seguro que nos está escuchando. A lo mejor sí, pero hubiera sido épico verlo haciendo arranconazos en el Finisterre para terminar perdiendo no los 7 de Carapaz y del Toro, sino unos 14. Eso hubiera sido épico, verlo ahí. Pero bueno, vamos a retomar todo eso y les pregunto, para hacer ese análisis en frío y hacer como ese batido, ¿cuál fue el equipo que más les llenó la retina? Ese que si habláramos de clasificación por equipos y eso que tanto se ha visto, les hubiera hecho este equipo puntuó para mí de una vez el Bisma. Completo cerrado con esa victoria ayer en Roma de Coy, que nos dio a nosotros, entre otras, vale la mención, la victoria en la polla de medios de X, de Antonio Cuesta, no la ganamos gracias al Bisma y a Olaf Coy. Entonces, ¿cuál fue el equipo que ustedes más les llenó? Yo quiero preguntar primero qué nos ganamos, porque sé que ganamos, pero no sé qué más allá de la satisfacción de ganar. Segundo, yo creo, para mí, creo que este es el Giro del Trek.
Claro, que va a quedar la incógnita de qué hubiese pasado si Ciccone no se cae, si Ciccone no pierde tiempo y cómo hubiesen gestionado el tener alguien buscando el liderato o el podio y a la vez la maglia Chiclamino y a la vez un corredor como Vasek que creo que fue determinante, pero si uno lo ve en plata blanca creo que fue el Giro del Lidl Trek. Creo que lo que plantearon, las veces que lo plantearon lo pudieron ejecutar muy bien. Creo que tienen pues en Pedersen un corredorazo que claro, no está para las generales, pero creo que anima mucho cuando aparece en pantalla, cuando llega a los sprints, cuando decide ir en las etapas de montaña a la fuga para gestionar sus puntajes y demás, y creo que, claro, uno puede pensar que para el Visma es un negociazo porque atacaron una etapa, llegaron completos y fueron campeones, pero si uno piensa en los 21 días, sí hubo un equipo que se hizo ver y que marcó esa diferencia fue el Trek. Yo tengo un pero y una objeción. Y es que sí, papelazo tremendo del Little Trek, pero es que a la larga se llevan lo mismo que se llevaron en el Giro del año pasado con Jonathan Milán. Creo que Milán ganó fue 5 en racha, también Chiclamino, un papelazo en los sprints indomable, pero repiten. Y lo mismo, no se les cae Bachik el top 10 al final de la clasificación, pero si miramos el Vilma estuvo ahí, Kois ganó en la última etapa, gana Van Aert siendo protagonista en todo el Giro, el mismo Kois vuelve y gana otra etapa, lo del Simon Yates es una sola etapa, pero yo creo que en réditos y en plata blanca es más lo que se lleva el misma Visma y más lo que figuró que lo que hizo el Trek, que está repitiendo lo mismo que hizo el año pasado, que no deja de ser malo y nadie se lo quita porque es que vaya y gane usted no sprint a Pedersen, pero ya lo habían conseguido. Yo coincido con los dos, con matices, ¿no? O sea, tiene razón Hugo que, digamos, en el resultado global y hasta parciales con Wout van Aert, Olaf Koig y sobre todo la victoria de Simon Yates, pues Visma es un gran triunfador, pero también estoy del lado de Pedro que la presencia y el protagonismo del Lidl Trek ha sido constante en diferentes perfiles de etapa, con Mats Pedersen ganando varias etapas, con Vasek siendo quizá el mejor gregario del Giro Italia, con Carlos Verona ganando otra etapa, sobreponiéndose al abandono de su líder, de Giulio Ciccone, y creo que son los dos grandes triunfadores, cada uno por su parte, ¿no? Uno como ganador de la carrera y otro por el protagonismo desde la primera hasta la última etapa. Y quisiera sumar a esa lista en un escalón quizá inferior al Astana, ¿no? Que el Astana está luchando por no descender a la segunda división y se ha presentado a rascar puntos con un equipo de guerreros. Han ganado la Azzurra con Fortunato. Scaroni se llevó una etapa donde entró con Fortunato de la mano. Han tenido a Ulisi vestido de rosa un día. Quizá Wout Poels no ha brillado, pero ha estado intentándolo y creo que la Astana también en un segundo También escalón ha estuvo en brillado. sus fugas Pols. En esa famosa fuga de Nairo con Pello, ahí está Wout Pols. Sí, han sido también muy protagonistas. Pedro, no se le olvide que gracias a Pedersen Nairo perdió esa fuga. Él fue el que animó el paso. Él nos quitó la única chance que tuvo Nairo de meterse en una fuga y disputar la etapa. Pero sí, pero el ataque de Nairo en Roma será siempre que estará marcado en nuestras retinas. Ese ataque para salvar al Papa. No se puso la malilla rosa ni Chiclamino, pero sí la sotana blanca. ¿Eso cuántos puntos da? Y top 25. Bueno, entonces 25 no es malo, realmente. Pasemos ahora a hablar de los que decepcionaron, porque yo creo que sí hubo escuadras que les fue muy mal. Y entre esas hay que hablar, más allá de lo que hayan salvado con Giulio Pellizzarri, de lo que hizo el Red Bull Bora, porque venían como con el gran cartel y Daniel Felipe, si uno no supiera que terminó la carrera, no sabríamos por dónde acabó, porque fue realmente, pues desde el principio, desde la primera semana estaba perdiendo como 6 minutos a una hora y ahí se fue para abajo. Si quieren arranquemos por ese Red Bull Bora y vamos desglosando las otras escuadras. Bueno, yo del Red Bull Bora no estoy tan de acuerdo con que haya sido un fracaso. Sí, obviamente, pues al bajarse Roglic han perdido muchísimas opciones, pero también creo que han sabido dar la cara una vez abandonado Roglic, que eso no es fácil, ¿no? Sobreponerse una vez más, como el caso del Lidl Trek al abandono de Ciccone. En este caso, el de Roglic han ganado una etapa con Nico Denz. Pellizzari ha sido gran protagonista de la última semana
ha quedado sexto en la clasificación general y pues ha estado a punto de pescar alguna etapa. Y creo que es bastante notable lo que han hecho después de que se retirara Roglic. Yo ahí sumaría en decepciones de equipos a Ineos, ¿no? Que es verdad que lo intentaron con mucha fuerza desde el principio y tomaron el mando del pelotón en muchas etapas, pero sobre todo Arensman ha defraudado muchísimo, se ha acabado muy lejos en la clasificación general, se descolgaba las primeras de cambio, siendo el segundo líder del equipo, y Egan Bernal, con más corazón que fuerzas, pues ha acabado una meritoria séptima posición, pero también se ha desinflado en la última semana. Entonces yo sumaría más el nombre de Ineos Grenadiers a la lista de decepciones del Giro. Estamos haciendo un debate poco ético comparando escuadras. Primero, ¿cuál fue la mejor y cuál fue la que más decepcionó? ¿Qué decepcionado estaría Camilo Telles de nosotros en el roncho en el que haya amanecido este lunes festivo en Colombia? Pedro. Camilo hubiese arrancado por las decepciones. Yo quiero sumar, creo que lo del Red Bull es más mala suerte que decepción, porque si pensamos como en esa previa que hicimos hacía 3 semanas, pues claro, se veían como la gran tromba, tenían 2 ganadores de Giro en su haber, y creo que no les acompañó la suerte, porque en otras circunstancias hubiesen sido como el equipo que hubiese dominado la carrera. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, que creo que es de agallas lo que hizo Nico Denz el día siguiente a la salida de Roglic, o sea, como reponer la cabeza de no tener líder y cambiar rápidamente los objetivos, pues es tremendo. Yo creo que para mí la decepción realmente, y creo que este Giro especialmente pasó eso, son los equipos invitados, las wildcards, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver un Polti Cometa, ahora Polti Visit Malta, que cuando lo ¿Se acuerdan invitaban... esa victoria hace un año con Contador celebrando? Casi. Lo único que me alegra es que Contador no puedo celebrar este año porque sí salta el hombre. Pero creo que el equipo nunca lo vimos más allá de ese intento por jalar del pelotón en alguna etapa cuando no pudieron coger la fuga y mandan todo el tren adelante. Pero el resto creo que pasaron totalmente desapercibidos y creo que lo interesante de ese equipo era que cuando es un equipo invitado pues hacían algo, peleaban una etapa, se metían en fugas y creo que esos dos, pues este equipo especialmente, pero también el Bardián y tal, no los vi en ningún momento. Y es una lástima porque gasta mejor entonces las wildcards. Ahí mismo por derecha creo que el Q365 es decepción, pero sobre todo es decepción por Tom Pidcock, ¿no? O sea, nos llevan diciendo un par de años que Tom Pidcock puede ser como la revelación, el que puede ganar grandes vueltas. Yo siempre he pensado que no, debe haber como enfocado más sus carreras clásicas. Y pues ahí está, o sea, no se vio, termina ahí, creo que top 20, pero pues pataleando sin hacer mucho, y creo que eso sí decepciona de alguien que ha prometido tanto. De acuerdo. Pues perfecto, ahí está el balance de las escuadras. Lógicamente hay muchas que quedan ahí en el tintero, en la mitad de todo este río revuelto. Movistar tampoco hizo mucho. Pues Einer repite lo mismo, es básicamente lo mismo. El Lidl Trek repite lo que hicieron el año pasado. Einer creo que fue octavo y creo que esta vez también queda octavo. Positivo por él, pero creo que una escuadra como el Movistar, Jorge, pues siempre aspira un poquito más, ¿no? Yo les doy un aprobado por el equipo que traían, ¿no? No se les puede pedir tampoco mucho más a un equipo muy limitado. Creo que Einer ha estado donde tenía que estar, top 10. Aular ha estado ahí peleando alguna etapa, se ha destacado y luego han intentado en fugas, algún día Formol, otro Barrenechea, bueno, digamos que muy discretos, a lo mejor Nairo ha faltado que se colara en alguna fuga más, pero el equipo, como repito, era muy limitado y yo les doy un aprobado a la actuación general del Movistar. Y que si uno mira la gestión, Ineos contra Movistar, digamos, para ponerlos ahí cerca, Ineos gastó más y tuvo un resultado similar al que Lo tuvo. mismo, claro. Entonces, si es por guardar energías y tal, creería yo que entonces el Movistar se saca mejor nota que Ineos en ese sentido. Ahora, lo otro que hay que decir, que yo creo que falta en Movistar es decidir bien los objetivos. O sea, si en el fondo Einer va a ser octavo todo el tiempo estando solo, pues déjenlo solo desde el principio y ya. Porque es que tampoco se le veía a los gregarios, ¿no? Que uno dijera, bueno, está peleando ese octavo puesto, pero tiene un compañero. No, o sea, nunca se le vio. Y creo que el Movistar tiene que empezar a repensarlo mejor de cara a lo que va a ser el Tour, porque, bueno, acá ni modo o no sé si van a quedar encantados con un 10º puesto, pero sería mejor entonces meter
un equipo de gente que pueda probar en diferentes terrenos en las fugas y empezar a recolectar puntos en las etapas, porque, digamos, no es el más afectado como el Astana que decía hace un rato Jorge, pero sí siempre ha estado ahí entre los que suenan para el descenso y lleva una serie de temporadas no tan buenas en Movistar. Sí, es cierto, creo que da para pensar, para repensar. Recordemos que en 2022, en una situación muy parecida a la que está el Astana, es cuando en el Tour se reinventa el Movistar y logra salvar la temporada. Eso fue interesante, pero no creo que se pueda volver una constante, caerse y resultados ahí sobre la verja para luego tener que salvar puntos a lo loco. Por supuesto, veremos a Gaviria probablemente en el Tour. Ojalá que no sea otro Tour en vano. Pero hay que verlo y esa casa de puntos sin duda alguna va a estar ahí en el aire, sin duda. Solo una mención especial, porque no vale la pena mucho análisis, pero las carreteras de Italia no van a olvidar a Jonathan Castroviejo. Eso estoy seguro que Gregario de Lujo se está retirando. Colombia le debe medio Giro de Italia del de Egan Bernal y muchas otras carreras estuvieron a cargo de las piernas de ese señor. Solo una mención especial, Colombia y las carreteras de Italia no van a olvidar a Jonathan Castroviejo que está cerrando su última temporada. ¿Algo que decir sobre Castroviejo, Jorge? Sí, yo pues nada, aplaudirle no solo porque ha sido uno de los mejores gregarios, sino sobre todo por mantenerse tantos años en la élite, ¿no? Que eso es difícil. Puede ser 2 o 3 años un buen gregario, como hemos visto muchos, pero estar, digamos, 15 temporadas en la élite, siempre al servicio de los líderes y dando la cara, no fallando casi nunca, pues hay que darle una mención especial a Castroviejo por eso. Creo que hay muchos corredores en activo, sobre todo ahora mismo en el Ineos, que van a echar de menos a Jonathan Castroviejo. Y sobre todo que gregarios como ese ya casi no se ven. Eso es de una escuela, diría, de nuevo Camilo te dice, el ciclismo con el que crecimos. Ese tipo de gregarios ya no se ven. Ahora pasemos a una nota un poco más amarga, ya la hemos tocado por encima, pero ¿cómo ven ustedes el balance de los corredores colombianos? Estuvimos cerca más de una vez, una que otra fuga, pero señores, ya vamos desde la última etapa de la Vuelta a España de 2023. Colombia no tiene una victoria en grandes vueltas y fue un sprint masivo con Juan Sebastián Molano. ¿Cómo vienen ustedes a los colombianos? De pronto Jorge con esa mirada poco objetiva que tiene más que cualquiera de nosotros. ¿Vas? Dale, Pedro, por favor, como colombiano te cedo la primera palabra. Gracias. La butaca. No, yo creo que en cualquier, o sea, no sé qué puede pasar, pero si alguien le dice, no, un man de Paipa fue el último que ganó en un sprint en una gran vuelta de los colombianos, uno no se la cree, ¿no? Como que igual es muy raro todo el contexto. Yo creo que hay que desglosarlo por corredores. Quiero arrancar por Egan, primero porque lo que hizo es de aplaudir, o sea, un corredor que estuvo tan cerca de no poder volver a caminar, que llegue a un top 10 de una gran vuelta como lo es el Giro, como lo hizo Egan, creo que es para aplaudir. Egan tiene una gran ventaja y es que no tiene que demostrar nada. O sea, Egan ya es campeón de 2 grandes vueltas. Claro, tuvo la mala suerte del accidente, pero ya lo que haga de aquí en adelante creo que es añadidura. Y es tremendo que alguien con esa perspectiva ponga el equipo a tirar, pruebe de lejos, cuando se siente con fuerza. Es un corredor que no se guarda y creo que eso hay que valorarlo en un ciclismo que es tan medido en la época contemporánea. Claro, termina séptimo, perdió un montón de tiempo, entonces uno hubiera dicho, ¿qué pasa si mejor se mete a cazar etapas o a gestionar de otra manera? Y ahí uno puede hacer como cualquier elucubración, pero en el fondo ver el resultado de ver a un Egan llegando como llega a Roma, creo que es de aplaudir y creo que de los nuestros es el que mejor lo hace, no solo por el puesto, sino por la presentación en general en el Giro. Los demás, que yo creo que no sé si podamos meter en un solo saco a Daniel Felipe, a Nairo y a Einer, pero sí siento que son presentaciones aceptables, que pasa por, claro, acabar un Giro ya en sí mismo es todo un logro, pero Nairo prometía un montón en fugas y solo estuvo en una en últimas, como en una que uno se ha dicho lo podía intentar para llegar y no pasó de eso, y creo que un corredor como Nairo sí se merece una victoria de etapa antes del retiro, pero no lo estoy viendo ya las ganas como de salir a buscarla, ¿no? Como que está muy atrás, muy agazapado y pues bueno, eso es como tristísimo. Daniel Felipe, yo creo que la salud últimamente, pues digamos,
o en estas últimas versiones en el Red Bull no lo ha acompañado, y creo que esas alergias que tanto dijo que tenía, pues no fueron gran compañía, pero tampoco se dejó ver en ningún momento ni junto a su líder, más allá de lo mismo, la etapa en la que estuvo en fuga, y pues yo creo que eso es triste. Y ahí no lo vimos, no lo vimos en ningún lado. Literal, ni en las fotos. Si uno no estuviera pendiente y dicen que abandonó, le cree, porque en el pelotón no se vio nunca, ni en las estrategias del Bora, ni cuando Dens, ni cuando Pellizzari tuvo que pasar a tratar de restar un poquito y subir un poquito, no estuvo el Dani. Y no es una crítica, es simplemente un comentario de es que no estuvo. Un día se metió en una fuga numerosa, pero fue de los primeros en caer de esa fuga. Sí. Sí, y yo creo que, bueno, esperar a ver, porque en el fondo, si no estoy mal, va a ser el gregario en el Tour, entonces yo creo que también su preparación estaba pensada un poco para cosas estratégicas en el Giro y luego sí gestionar mejor en el Tour, pero pasó muy discreta Dani por Italia, entonces sí, como que eso es triste. Y Einer, chévere su top 10, creo que eso, repítelo el año pasado y es un corredor que va en progresión, pero sí nos hace falta ver un corredor más aguerrido, que esté buscando algo al menos, o sea, ya fuiste séptimo, ya fuiste octavo, claro, al equipo le interesa tener el top 10, pero es un corredor que no va, o sea, en los años no recordaremos tanto como alguien que un Egan que atacó, o sea, que se midió a las fuerzas, y creo que pensando en gran amplitud, es lo mismo que pasa con Carapaz, o sea, Carapaz no ganó el Giro, pero no le podemos decir nada porque atacó, gastó todas las balas que tenía, y eso es admirable en un ciclista. Y ya ahí cierro, para que hable Jorge con un poco menos de corazón. No, ya después del análisis de Pedro, poco que añadir. O sea, yo lo dividiría en 2 notas positivas con matices y 2 notas negativas. Las 2 notas positivas con matices son la de Egan, que ya hemos mencionado que es muy meritorio su 7º puesto, por su protagonismo, por intentarlo hasta el final, por sacar fuerzas de flaqueza y por todo lo que viene arrastrando después de aquel golpe que le dejó parado mucho tiempo. Einer Rubio también con matices porque por contra ha sido muy discreta su actuación, ha estado siempre en segundo plano y pues nunca nos acordaremos del Giro de Einer más allá del resultado y no sabemos si el equipo seguro que está contento por los puntos y porque es muy cumplidor, rara vez se desfonda, pero por otro lado pues falta esa ambición por quizá acabar en el puesto 14 y ganar una etapa, ¿no? Que seguramente sería mucho más aplaudido que acabar octavo sin pena ni gloria, digamos. Y en las notas negativas, pues Nairo Quintana y Daniel Felipe. Nairo Quintana porque pues esperábamos que lo intentara más en las fugas, aunque luego no tuviera las fuerzas necesarias para ganar la etapa porque es muy complicado, pero sí por lo menos que estuviera más metido en esas fugas que han sido a veces de 30, 40 corredores y apenas se le ha visto, ¿no? En este Giro de Italia ha acabado 25, que no está mal del todo, pero pues tampoco ha sido para nada protagonista. Y Daniel Felipe, ya para terminar, pues es verdad que cuando estaba Roglic tampoco apareció y sí esperábamos que diera la cara cuando se retiró Roglic y salieron ahí a ser protagonistas Pellizzari, Nico Denz ganando una etapa y echamos en falta ahí que Daniel Felipe también estuviera en más fugas, buscara su victoria de etapa. Recordemos que fue segundo en el Giro del año pasado y tampoco ha tenido pues la oportunidad de brillar prácticamente tampoco lo hemos visto en todo el Giro de Italia. Entonces, ese es mi análisis de los 4 colombianos del pelotón. Falta para mí nota excelente, meritorio más que meritorio, Brandon Rivera, nunca jamás lo volveré a decir. El Kaiser del Kaiser. El mejor. Porque el que mejor Giro dice y lo estamos dejando por fuera. Probablemente justificó el contrato, o sea, no sé dónde está Ineos, tienes que volver a contratar a Brandon. Y si llegan un día te vas de Ineos, tienes que llevarte a Brandon. Creo que es un corredorazo, ha madurado, es un corredor que ha madurado lento, pero ha madurado muy bien. Se vio, es un gregario de oro, o sea, no sé si sea el nuevo Castroviejo, no creo, pero lo que hizo Brandon hasta donde el cuerpo se lo permitió en el Giro es de pararse a aplaudir, fue tremendo. Cuando el equipo le pedía que sprintara, así se fuese para ser séptimo, iba y sprintaba. Cuando Egan lo necesitó en la etapa del Esterrato, estuvo ahí. Es una lástima lo que le pasó, pues esta infección en la pierna,
pero es tremendo. O sea, lo de Brandon en este Giro, sin terminarlo, es de aplaudir. Es que para que calibremos la importancia de Brandon en esa etapa de este rato, puede ser el principal causante de que se produjera aquella caída por motivo de romper el grupo, de la tensión del momento, y que no siguieran en concurso Roglic, Ayuso. O sea, hubo muchos implicados, digamos, En consecuencia cambió el devenir del Giro. en consecuencia es el responsable que Roglic no haya terminado este Giro de Italia. Traduciendo un poco las palabras de Jorge. Grande Brandon. Sí, o sea, cambió el curso de la carrera, ¿no? Lo que podía haber sido una etapa más tranquila y donde los favoritos no se mantuvieran juntos, pues Brandon fue de los que rompió el grupo y provocó ese hermoso caos que vivimos en la etapa de Siena, que ha sido junto a Finestre la mejor etapa del Giro de Italia. Del Kaiser ahora hay que decirle Marty McFly, porque cambió el curso de la historia, por lo menos de este Giro de Italia. Pues bueno, y teniendo en cuenta y arrancando esta perspectiva de los colombianos y antes de que pasemos a darle un balance final a este Giro, la perspectiva para seguir con los colombianos es que esperamos ahorita de este tour. Daniel Felipe ya es lo que decía Pedro, va de gregario, pero pues más allá de eso, como que, ok, Higuita apareciendo en el Astana, pero qué más que eso que. Santi Buitrago, ¿no? O sea, yo creo que Santi También Buitrago es ahora mismo la gran esperanza del ciclismo colombiano en las grandes vueltas. Santi Buitrago le tengo mucha fe, no solo en las grandes vueltas, en carreras de un día, y creo que puede ser protagonista en este Tour de Francia. Vamos a ver el enfoque que le da el equipo, si como líder para disputar la clasificación general o un poco más de libertad para buscar victoria de etapa. Pero yo si me tuviera que quedar con un nombre de lo que podemos ver para el ciclismo colombiano en el Tour de Francia, pues pondría los ojos en Santi Buitrago. Pedro, Santi e Higuita, ¿qué más hay? El Fercho. Esperar a ver porque yo no sé, Gaby, el Fercho. Gaby diría que en teoría él venía al Giro, no pasó, creo que lo bajaron a última hora. Y pues eso supone que irá al Tour, esperando a ver el Movistar con qué estrategia sale al Tour. Ojalá sea el momento en el que Gaviria renazca, porque vimos que el Movistar puede montar ciertos sprinters. No, claro, no están en la primera línea, no es Jonathan Mila, no es Pedersen, pero con Aular estuvieron ahí en el Giro, y vamos a ver si Gaviria está para enfrentar esa tarea en el Tour. Lo veo igual complicado. Santi Buitrago, que yo creo, es que nos toca una época difícil, amigos, porque en el fondo ya no vamos a pelear generales, siento. Somos conscientes que Buitrago puede ser bueno entre los humanos, pero cuando llegan los extraterrestres y más este tour, como se plantea con Pogačar, Vingegaard y Evenepoel, pues ya ser cuarto ese sería un gran logro, sería el mejor de los logros. Y ahí yo preferiría entonces ver un Santi que se escape por etapas. Higuita, yo tengo la duda después de la fractura, pero el Astana necesita los puntos y seguramente lo meterán en fugas estratégicas en el Tour. Y ya, se nos acabó la cuenta, se nos acabó el rosario de corredores. Añadiría a Harold Tejada, Pedro, que Harold Tejada yo creo que ha brillado en este inicio de temporada y yo creo que Astana lo va a formar para el Tour de Francia. Y hasta Juan Sebastián. Y creo que Harold Tejada puede en alguna etapa. Molano, ¿sabemos si va? ¿No va? Yo creería que no. Yo creo que no, tampoco. Yo creería que no. Y que el UAE en este punto para el Tour, pues Pogačar ya también tiene 3 Tours, creo que uno más, uno menos, claro, suman, pero si el UAE quiere revertir un poco esta imagen de la chapuza que hicieron en el Giro, tienen que demostrar que con Pogačar pueden ser totalmente, digamos, arrollantes, aunque este Tour va a estar bueno es porque las fuerzas parecen estar muy justas entre estos 3 gallos que van a pelear. Vamos a ver Esteban Chaves también, ¿no? Si Education First lleva a Esteban Chaves, que también podría ser otra opción caza etapas. Hay corredores que tenemos que esperar a que se confirmen los start lists de cada equipo para analizar más en detalle.
Pues es cierto lo que dice Jorge, todavía está muy temprano, pero pues nunca sobra hacer las cuentas teniendo en cuenta ya lo que vimos en este abrebocas de temporada de grandes vueltas, porque lo que fue clásicas ya pasó, por supuesto. Pues señores, ya estamos llegando al cierre y Pedro ya lo mencionaba un poco al principio, pero quiero preguntarles qué sabor de boca les queda ya ahorita, primer día post Giro. Ya Pedro decía que está aburrido, pero qué sabor de boca les queda. Vimos buen ciclismo, les quedó debiendo algo la carrera, como para cerrar ya. Yo sigo entretenido con el conflicto del Toro Carapaz en redes sociales. La verdad, le estoy echando hasta picante al asunto. Acabo de hacer una encuesta en X, antigua Twitter. He preguntado cuál es el culpable principal de que Del Toro no haya ganado el Giro de Italia. Opción 1, Carapaz, que no quería ayudarle a ganar, es un egoísta. Ayuso, que no estaba, pero algo haría. Derek G, que se quitó muy rápido, vaya miércoles de gregario, o Simon Yates, que atacó cuando no tocaba. No sé ustedes cuál creen que es la razón por la que Del Toro no ganó el Giro de Italia. Cuando viste que le echabas un poco de picante, era notorio que ibas por México. Total. El culpable es Del Toro, o sea, claro, podemos decir que el man no salió a marcar, todo lo que sea, ya no tenía las piernas y es un corredor joven, pero de resto es circunstancial todo lo demás. Lo que sí creo es que hace ver muy mal al UAE. No quiero darle la razón a Ernesto, pero Ernesto, lo diré por ti. El UAE no puede ganar una carrera sin Pogacar. Y creo que eso es una muestra de que sí les falta organización técnica a la hora de no tener en una gran vuelta a un corredor como Pogacar. Y si de verdad quieren ser el equipo dominante que parece que aspiran a ser, tienen que empezar a tener otras estrategias cuando no está el alien. Yo no sé si es cierto o no, falta fact-checking en eso que lo vi porque lo vi ayer en horario de ocio, pero hubo un trino con una foto de Del Toro y el Papa León XIV en la que supuestamente el Papa le dijo, debiste tirar ayer. Hasta el Papa lo vio. Sí, y eso yo creo que resume todo lo que el consenso Del Toro pierde porque por él mismo. O sea, es cierto que es muy difícil correr con su propio equipo en contra, pero ahí le faltó experiencia que no la tenía, que no sabía cómo manejarse en estas grandes vueltas, la pensó mucho, sí, pero la pensó mal. Lo que hablábamos cuando hablábamos de, leyendo las declaraciones sobre la pelea con Carapaz, yo no iba a perder un segundo puesto para ya a estas alturas. No, hermano, pues si tienes la posibilidad y las piernas arrancan, no te conformes con eso, ve y lucha porque es que el Giro está para eso. Y es que hemos visto a muchos grandes corredores perder grandes vueltas, pero yendo hacia adelante, ¿no? O sea, sabiendo que estaban perdiendo y perdiendo tiempo, pero caminando y buscando lo imposible. Del Toro prácticamente se apartó y lo más sorprendente y poco creíble de que estuviera sin fuerzas, como decía él, y solo vigilando a Carapaz, es que cuando Carapaz arrancaba con fuerza era capaz de seguirle. Entonces, si eres capaz de seguir los arrancones de Carapaz, eres capaz por lo menos de tirar tú solo hacia adelante y buscar recortar ventajas con Simon Yates, que es lo único que le quedaba por hacer, ¿no? Morir matando, como se suele decir. Entonces ahí sí la crítica del Toro, que por supuesto no es solo su responsabilidad, sino que la estrategia que tuvo el UAE pues fue una vez más deficiente, ¿no? Por no meter a alguien en la fuga y luego por no tener a nadie, ni Maika, ni McNulty, ni Adam Yates capaces de como hizo Derek G, pues cazarles en un momento determinado y poner el trabajo al servicio de Del Toro. Aunque yo no le pediría mucho a Adam Yates, la verdad. O sea, sí, cuando salió Simon, el man puso el freno y dijo, bueno, listo, lo logramos. Y ahora, si un papa norteamericano me dice que tocó jalar, yo creo que el man tiene el conocimiento. Ha visto al menos 7 tours para tener el por qué siempre tirar para adelante. No, León es un papa deportivo, hincha de Alianza Lima en Perú, le gusta el tenis, es un papa que sabe que si lo invitamos al podcast, el tipo nos sigue el ritmo. Llámale para el tour. El man es el 14 y cae. Y bueno, la nota de color para cerrar este episodio. Pues señores, ¿algo más que agregar para cerrar esta temporada?
No, yo simplemente para todos los aficionados al ciclismo que la semana que viene empieza el Criterium de Dauphiné, que sabemos todos que es el mini tour, un tour en miniatura donde se miden ya los grandes contendientes, donde veremos por primera vez juntos a Pogačar y Vingegaard. Entonces, no sean como Pedro, esta semana no la pasen triste, sino alégrense que solo falta una semana para Dauphiné y para volver a disfrutar del ciclismo. Pedro. No, yo quiero hacer una moción porque no digamos final de temporada. Este es el final del ciclo 1 de Arrueda 2025. Nos vemos en el Tour de Francia, que va a estar más bueno que contar plata. Y un saludo, por supuesto, a Lina, a Camilo, a Ernesto, que nos han podido sumar en estos días tanto, y a toda la audiencia que tenemos por dedicarnos un tiempito a escucharnos. A John Henry. Nos gusta que ciclismo. A John Henry, que nos hace trabajar. Gracias, John Henry. Pues perfecto, a ustedes, Pedro y Jorge, gracias por estar ahí a rueda en esta temporada de este pelotón. Hoy parqueamos el Transmóvil, hoy cerramos este ciclo, haciéndole caso al pliego de peticiones del sindicato. Se cierra este ciclo y nos veremos en el Tour. Vamos a descansar un par de semanas, por supuesto, de los micrófonos del ciclismo no, porque ya viene el Criterium y ahí vamos a estar, yo estoy seguro que comentando y pendientes. Gracias a ustedes por acompañarnos, reitero las gracias que decían mis compañeros, el equipo audiovisual del Espectador siempre hizo posible que este podcast llegara a ustedes, nos veremos en un par de semanas. Camilo Suárez estuvo en la producción técnica de este episodio, yo soy Hugo Caro, ese Transmóvil se parquea y nos vemos cuando lleguemos a Francia. Que tengan ustedes unos excelentes días hasta que nos veamos y cualquiera que sean esos días también sean buenos. A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo.